La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en este curso de la fe cristiana, en el que últimamente estamos desarrollando el importante tema de los sacramentos de la Iglesia, estos regalos que Jesucristo nos ha dejado, que nos dan la gracia, nos dan la posibilidad de parecernos a Dios. La gracia es una participación en la vida divina. La última vez hablamos del bautismo y nos quedó un poquito en el tintero esta idea de que algunos padres dicen, no, pero mejor que esperar hasta que el chico crezca y sea él el que elija bautizarse o no. Por un lado es una pena porque es importante darles este pasaporte para la bienaventuranza eterna, este pasaporte para el cielo desde el primer momento, porque efectivamente nunca se sabe, en fin, cuándo llega la muerte. Y la verdad que privar de este regalo a un niño es una lástima. Además porque es un tesoro enorme, un tesoro enorme. Privar a una persona de una herencia, por ejemplo, multitudinaria, porque tiene ciertas responsabilidades, sería una tontería, ¿no? Cuento un cuento de una persona que fue a pedir el bautismo para el niño y otro sacerdote, parece el cuento, me parece. Dice, no, bueno, que lo deje para cuando él lo pida, ¿no? Entonces el marido que había ido a hablar con aquella persona le dijo, entonces que yo también tengo que decirle a mi mujer que ahora no le dé de comer hasta que él lo pida, hasta que el niño lo pida. Evidentemente uno no puede privar de este alimento espiritual fundamental, este regalo maravilloso que es el bautismo a los niños. Por eso, cuando los chicos son chicos y no pueden tomar su compromiso, lo tomarán los padres y padrinos. Luego, cuando el chico crece, tiene la posibilidad de renovar muchas veces su compromiso bautismal. De muchas maneras, entre otras, por ejemplo, recibiendo el sacramento de la confirmación, por el cual efectivamente recibimos el Espíritu Santo, es el sacramento de la madurez, por el cual efectivamente el cristiano ya toma su propio compromiso adulto, ¿no?, de querer vivir el Evangelio, de querer vivir conforme a los mandatos de Dios. Entonces la confirmación es otro sacramento de iniciación cristiana. Sabemos que las profecías sobre el Mesías ya habían anunciado que sobre él, sobre el Mesías, reposaría el espíritu de Yahvé, así lo dice Isaías, y que esto estaría unido a su elección como enviado. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en que se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él, dictará ley a las naciones. Y también Isaías lo pone en boca del propio Mesías, del propio Emmanuel, el propio esperado, el deseado, el prometido, ¿no?, que dice, el espíritu de Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé a anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado. O sea que efectivamente el Mesías tendría este espíritu del Señor, este espíritu de Yahvé. Algo similar se anuncia también para todo el pueblo de Dios. Dice el libro de Ezequiel, infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos. Y también el libro de Joel, en su capítulo 3, allí se acentúa la universalidad de esta difusión, hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice la Escritura. Entonces, en este misterio de la encarnación,
se realiza la profecía mesiánica, confirmada, completa y públicamente manifestada en la unción del Jordán, cuando efectivamente desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha aquella voz del Padre que actualiza la profecía de elección. El Señor mismo se presenta al comienzo de su ministerio como el ungido de Yahvé, en que se cumplen las profecías, y se deja guiar por el Espíritu hasta el mismo momento de la muerte. Antes de ofrecer su vida por nosotros, Jesús promete el envío del Espíritu. Es necesario que yo vuelva al Padre, porque al volver al Padre os enviaré el Espíritu, el Paráclito, el Consolador, como efectivamente luego sucede en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego sobre la Santísima Virgen y sobre los apóstoles. De esta manera, aquella profecía de Joel queda cumplida y da inicio a la misión universal de la Iglesia. El mismo Espíritu derramado en Jerusalén sobre los apóstoles es por ellos comunicado a los bautizados mediante la imposición de las manos y la oración. Recuerdo un sacerdote que les preguntaba a los chicos en la catequesis de confirmación, una pregunta difícil, ¿no? Pero les decía, a ver, ¿qué diferencia hay entre la venida del Espíritu Santo a los apóstoles y la Virgen y la venida del Espíritu Santo cuando ustedes reciban la confirmación? ¿No? Porque el Espíritu Santo a los apóstoles descendió en forma de, y los chicos respondían, en forma de llama de fuego. ¿Y cómo va a descender cuando venga a ustedes? Una pregunta difícil, ¿no? Entonces después le decía, vendrá espiritualmente, no vendrá con forma de paloma, no vendrá con forma de llamas de fuego, pero sí vendrá el mismo Espíritu Santo que descendió sobre la Santísima Virgen y sobre los apóstoles en Pentecostés. De la misma manera va a descender sobre cada uno de ustedes cuando reciban la confirmación. Muy bien. Entonces, nos cuentan los evangelios y acá y nos cuenta la Escritura Santa que la confirmación junto con el bautismo forman una unidad, forman una unidad, y la Eucaristía, digamos, es el culmen de esa preparación de estos 3 sacramentos de iniciación. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante cómo en el rito oriental el bautismo y la confirmación se dan juntos en los niños. En el rito romano, primero es el bautismo, habitualmente, y está aconsejado que sea los niños cuanto antes. En cambio, la confirmación se deja para cuando los niños ya tienen el uso de razón. Y recibiendo la confirmación también se preparan para la Eucaristía. En cambio, en Oriente, en estos ritos, se recibe bautismo y confirmación juntos. Se los leo ahora. Mientras en Occidente se reserva la confirmación al obispo, preparando la del bautismo, en Oriente se conserva la unidad de los sacramentos de iniciación conferidos contemporáneamente al recién nacidos por el presbítero. Una cosa es en Occidente el obispo, en cambio en Oriente el sacerdote, el presbítero. A ello se une en Oriente una importancia creciente de la unción con el mirón que se extiende a diversas partes del cuerpo, porque el óleo bendecido que se bendice en la misa crismal, en el rito occidental se signa en la frente, se dice, ya veremos, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En cambio, en Oriente, o rito oriental, no solo en la frente, también en la boca,
en los oídos, también creo que en las manos. La unción es en otras partes del cuerpo. En Occidente la imposición de las manos, imposición, ¿no?, pasa a ser una imposición general sobre todos los confirmados, mientras que cada uno recibe la unción en la frente. La unción en la frente se hace la señal de la cruz, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Bueno, punto 2. Significación litúrgica y efectos sacramentales. Les decía entonces que en la confirmación al fiel cristiano se le unge en la frente, en Occidente, con el crisma. El crisma es ese aceite de oliva mezclado con bálsamo y que es consagrado por el obispo o el patriarca durante la misa crismal. Esto es la misa del jueves santo por la mañana. Entonces la unción del confirmado con el santo crisma es signo de su consagración. Dice el catecismo: por la confirmación los cristianos, es decir, los que son ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida desprenda el bonus odor Christi, el buen olor de Cristo, como dice San Pablo. Aquí vemos en la foto el obispo signando al cristiano en la frente, diciéndole: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, ¿no?, haciendo que efectivamente este hombre, este joven, ya sea considerado un adulto en la vida cristiana. Este sacramento, junto con el bautismo, imprime carácter, junto con el bautismo, junto con el sacramento del orden sagrado, que es esa marca o ese sello del Espíritu Santo imborrable que se tendrá para siempre. La unción es litúrgicamente precedida cuando se realiza separadamente del bautismo, con la renovación de las promesas del bautismo y la profesión de fe de los confirmados. Pues ya veremos en algunas oportunidades, pocas, también en la liturgia romana, puede ser que haya bautismo y seguidamente confirmación. Dice el catecismo: así aparece claramente que la confirmación constituye una prolongación del bautismo. Sigue a continuación en la liturgia romana la extensio manum para todos los confirmados, mientras pronuncia una oración de alto contenido epiclético, esto quiere decir de alto contenido de invocación y súplica. Se llega así al rito específicamente sacramental, que se realiza por la unción del Santo Crisma en la frente, hecha imponiendo la mano y con estas palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y en las iglesias orientales, en otras partes del cuerpo, como les decía, también en la boca, en los oídos, en los pies, y se dice sello del don que es el Espíritu Santo. El rito se concluye con el beso de paz como manifestación de comunión eclesial con el obispo. Y así la confirmación posee, repetimos, una unidad intrínseca con el bautismo, estos sacramentos de la iniciación cristiana. Con ella el patrimonio bautismal del candidato se completa con los dones sobrenaturales característicos de la madurez cristiana. Así la confirmación se confiere una única vez, pues imprime en el alma una marca espiritual indeleble, el carácter, que es el signo que Jesucristo ha marcado, con el que Jesucristo ha marcado al cristiano. Muy bien, los cristianos reciben con particular abundancia los dones y los frutos del Espíritu Santo. Todos recordamos esos 7 dones, que son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Estos 7 dones que son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir las inspiraciones divinas. Son una particular gracia, un particular don, una particular ayuda del Espíritu Santo. Y también existen lo que se llaman los frutos del Espíritu Santo, que son muchos, pero tradicionalmente la Iglesia ha enumerado 12
tomando el elenco que hace San Pablo en su carta a los Gálatas, en su capítulo 5, versículos 22 y 23, que dice que son frutos del Espíritu Santo la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad. Quienes estamos confirmados podemos aprovechar ahora para pedirle al Espíritu Santo que no deje de ser muy generosos con nosotros, dándonos justamente esos dones y estos frutos que ayudan al cristiano a vivir su compromiso, a vivir su vocación, a vivir, digamos, ese tratar de identificarse con Jesucristo. Entonces los confirmados se obligan con mayor compromiso a difundir y defender la fe con sus palabras y con sus obras, con su apostolado. Respecto del ministro y el sujeto del sacramento de la confirmación. Ya algo hemos dicho al respecto, pero vamos a repetir que en principio, como sucesores de los apóstoles, solo los obispos son los ministros originarios de la confirmación. En el rito latino, volvemos a repetir, el ministro ordinario es exclusivamente el obispo. Y un presbítero puede confirmar, pero solo en algunas circunstancias perfectamente establecidas por el derecho, como por ejemplo en el caso del bautismo de los adultos. Si se bautiza a un adulto, se le dan los 3 sacramentos de iniciación cristiana, ¿no? Se le da el bautismo, también la confirmación y la Eucaristía. Y si fuera casado, también recibirá el sacramento del matrimonio. Una persona que es acogida en la comunión católica, porque es cristiano, pero no es un cristiano católico. Esa persona recibió un bautismo trinitario. No es necesario bautizarlo de vuelta, evidentemente, ¿no? Se lo recibe en la Iglesia Católica y se le da la confirmación si no ha sido confirmado. También en caso de peligro de muerte, se le puede dar la confirmación a un fiel. Por ejemplo, en caso de peligro de muerte de un niño, a los niños no se le da la unción de los enfermos, ¿no? A los niñitos, pero sí se le puede dar al niño la confirmación para que así aumente la gracia, aumente el Espíritu Santo, llegue con sus frutos y con sus dones y tenga una mayor gracia y eso le permitirá alcanzar más gloria en el cielo. Muy bien, en las iglesias orientales el ministro ordinario también es el presbítero. Les decía que en las iglesias orientales la confirmación va junto con el bautismo, al inicio, al comienzo, a los niños, se los bautiza y se los confirma en la misma ceremonia. Pero siempre debe utilizar el presbítero el crisma consagrado por el patriarca o por el obispo. Como sacramento de iniciación, la confirmación está destinada a todos los cristianos, no solo a algunos escogidos. Qué importante que es que se acompañe la catequesis y que efectivamente después de la catequesis de preparación para la primera comunión no se corte y que los niños no dejen de confirmarse. Es importante que los obispos puedan organizar la catequesis de manera tal de que los niños reciban la confirmación. Porque recordemos que la edad para el rito latino, la edad es justamente el uso de razón. En la Argentina, el Código de Derecho Canónico determina que las conferencias episcopales determinarán en cada país cuál es la edad para la confirmación. Aquí, en la Argentina, la conferencia episcopal ha dispuesto que la edad para la confirmación es entre los 9 y los 12 años. Entonces, por eso, la edad concreta depende de las praxis locales, las cuales deben respetar su carácter de iniciación. Por eso se requiere la previa instrucción, una verdadera intención y el estado de gracia. Muy bien, entonces hasta aquí nuestra lección de hoy. Como bibliografía básica les ofrecemos el Catecismo en sus números
1212 a 1321, y también el compendio que trata esta materia de los números 251 a 270. Quienes quieran escribirme los pueden hacer aquí a juanmariagallardo@gmail, y este material lo encuentran en estos sitios de internet, en institutodeteología.org, en oracionesydevociones.info o en la plataforma Moodle que tiene encuentra.com. Nos faltan algunos minutos, creo, todavía. Yo quiero aprovechar para recordarles que es muy importante que en nuestra vida de piedad y en nuestra vida de oración tengamos la bendita costumbre de tratar a cada una de las personas de la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy hablamos sobre la confirmación, y a veces el Espíritu Santo es desconocido por muchos, porque le rezan al Padre o le rezan mucho con mayor facilidad a Jesús, al Verbo, al Emmanuel, ¿no? Pero a veces se olvidan de rezarle al Espíritu Santo. Y es importante y es conveniente que nosotros en la oración nos dirijamos al Espíritu Santo, acudamos a Él, le pidamos, le agradezcamos. No puede ser que estén los cristianos, digamos, abandonando al Espíritu Santo. Yo me animaría a decir que desde hace unos años, quizá justamente con la renovación carismática, ¿no? Ha habido un mayor vuelco al Espíritu Santo, ¿no? O sea que los cristianos estamos llegando más a esta tercera persona de la Santísima Trinidad con nuestra oración, con nuestra alabanza, con nuestra petición, Pero todavía hay muchos cristianos que no lo tratan. Por eso podría ser un buen propósito, el tratar, el dirigirnos personalmente a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Me preguntan a veces también, Padre, ¿y se exige el sacramento de la confirmación para el matrimonio? Una pregunta interesante, porque es obligatorio confirmarse, hay la obligación de confirmarse antes de casarse. Pero junto a esto también el derecho al casamiento es mayor que la obligación a recibir la confirmación. Por eso, a dos novios que quieren casarse no se les puede negar el matrimonio por el hecho de que no se hayan confirmado. Esto es un tema importante. Ahora, también puede ser muy importante, y de hecho pasa muchas veces, que con motivo de la preparación para el matrimonio, a veces los novios dicen, bueno, voy a aprovechar para confirmarme, porque yo no recibí el sacramento de la confirmación. Así que una muy buena manera de prepararme para recibir el matrimonio puede ser recibir el sacramento de la confirmación. Un tema importante. Por eso la confirmación no es un sacramento, en fin, así como de segunda categoría, ni mucho menos. Es un sacramento importantísimo porque efectivamente el Espíritu Santo nos llena de su gracia, y que, por ejemplo, los chicos lo reciban antes de comenzar con la adolescencia, me parece muy importante. El periodo adolescente es un periodo de muchas pruebas para los niños que dejan de ser niños para comenzar a ser jóvenes, ¿no? Y pasar la adolescencia con el Espíritu Santo, ¿no? Con sus dones, con sus frutos, con su gracia, puede ser muy bueno para conseguir superar las pruebas que se presentan en la adolescencia, ¿no? Las pruebas que son el paso de la niñez a la madurez, ¿no? Más en una sociedad, por ejemplo, como la de hoy, en la que los chicos están siendo tan bombardeados con todo lo que tiene que ver con una información sexual que a veces ya es pornográfica, ¿no? Entonces, estos chicos que están despertando de la niñez a la adolescencia, si no son acompañados por sus padres, por sus maestros, la autoridad pública también tiene una obligación al respecto, si no son acompañados a aprender a vivir lo que es la castidad y la modestia, puede ser que caigan en algunos vicios que tienen que ver con la sexualidad. En ese sentido, ya que hablamos del tema, es bastante penoso como algunos libros de texto, ¿no?, que se le dan a los niños, porque todavía no son adolescentes, toman como prácticas naturales y como cosas
correctas lo que la Iglesia siempre ha dicho que es inmoral, como por ejemplo la masturbación, ¿no? y tocan con una descripción descarnada, cosa que para los chicos es algo muy temprano. No puede ser que se esté despertando a los niños, ¿no?, con toda esta información que todavía no están preparados. Los padres tienen que hablar de estos temas con los hijos. Es importante que los hijos se enteren por sus padres de cómo han venido al mundo, todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Que los padres no tengan miedo, que hablen, que expliquen, porque si no, los chicos también van a ir a preguntar o van a enterarse en otro sitio, ¿no? Entonces, si a los chicos uno los va formando y además justamente les ofrece el sacramento de la confirmación, bueno, podrán pasar una santa adolescencia, ¿no?, para llegar a una madurez y después a un muy buen noviazgo y después formar una familia con todas las dificultades que esto tiene, ¿no? En fin, pero la vida es apasionante y por eso la verdad que los padres tienen un desafío importantísimo hoy para criar cristianamente a sus hijos. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere. Me despido enviándoles una cálida bendición y diciéndoles que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias y hasta la próxima.